y para ellos el misterio está revelado. Yo quiero enseñarles que verdaderamente para los siervos del Señor el misterio del reino de los cielos está revelado. No hay nada. El Señor ama a sus hijos y no los va a dejar sin información. Vamos a Revelación, Apocalipsis, el capítulo 10. Tenemos que poner atención a las palabras. Correcto. El capítulo 10, y vamos a leer solamente en esta ocasión, luego volveremos cuando entremos en Daniel 12, acá a Revelación. El capítulo 10, el verso 7, dice el verso 7 así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Mi hermano, ¿se sabe o no se sabe? Solo que hay que escudriñarlo. Hay que cavar en la mina de la verdad para encontrar estas gemas que están escondidas y guardadas, porque el Señor se la ha dado a los pequeños para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Hermano, entonces, a los siervos del Señor que están caracterizados como las 5 vírgenes prudentes o el siervo prudente, todas estas verdades están reveladas. Le voy a leer otro texto que está en primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el verso 51. 15, capítulos 15, el verso 51. Dice así: os digo un misterio. Yo pregunto, hermano, ¿estaría bien lo que el apóstol está hablándonos aquí? Os digo un misterio. Pero si te lo estoy diciendo, ya no es misterio para ti. ¿Entienden? Es un misterio ¿para quién, hermanos? Para los que no escudriñan, para los que no saben, para los que no se interesan por el conocimiento, porque los que mueren en Yeshua tendrán el conocimiento, por eso tienen esperanza de salir de la tumba. Y esta es la razón por la que oyen. Esta es la razón por la que oyen cuando el Señor llame a sus hijos de la tumba. Dice así: os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto se lo está diciendo al siervo fiel que descansa en la tumba y ahora sus oídos se abren para escuchar el llamado a la vida que el Señor hace cuando venga a resucitar a su pueblo. Os digo un misterio. ¿Es un misterio o no es un misterio? Es un misterio, pero para nosotros, sus hijos, está revelado. Si es así, hermanos, nosotros buscamos que en el orden del santuario, todas estas grandes verdades están explícitas, solo que están guardadas en símbolos y ceremonias. Si nosotros vamos a comparar la historia, encontramos que el símbolo siempre se encontró con la realidad. Si nuestro amado Salvador nació como resultado de una promesa hecha a la mujer en Génesis 3:15, entonces el pueblo del Señor, descendientes de Adán y Eva, esperaron siempre la llegada del libertador. Y dice la palabra allí en el libro de los Hebreos, dice: y llegado el cumplimiento del tiempo, en el libro de Gálatas, vamos a leerlo acá.
Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Amén. nacido de mujer. Hermanos, yo pregunto, ¿los antiguos tenían la noticia de cuándo nacería nuestro amado Salvador como niño? La gran mayoría de las personas que no escudriñan dicen que eso fue un misterio, que el silencio en cuanto a esto es elocuencia, pero yo quiero mostrarles en estos momentos que el Señor ha dado la noticia para todas las cosas, y si su primera venida está revelada con hora, día, mes, año, milenio, y con todos los eventos, el lugar donde nacería, entonces, ¿nos van a ocultar su segunda venida? Cuando el orden del santuario estatúe cada evento en su tiempo señalado, pero el tiempo está guardado en el símbolo. Cuando usted llega a la realidad, entonces encuentra que el Cordero Pascual, que representaba a nuestro amado Salvador, era inmolado el día 14 entre las 2 tardes. Cuando vamos a la realidad, encontramos a Yeshua, que el día 14, entre las 2 tardes, era inmolado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías, y en aquella misma noche se cumplía el orden del anuncio que hacían los profetas de aquel que habría de venir. Quiero que vean en el libro, Profetas y Reyes, en la página 514, quiero leerles primero. La página 514, tercer párrafo, dice así: mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, se está refiriendo al santuario, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Una larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida de el deseado de todas las gentes. Dice aquí, y cita Ageo capítulo 2, el verso 7. Hasta el lugar, oiga bien, hasta 2:7, hasta el lugar de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados. No son mis palabras, hermano. Porque no hará nada el Señor sin que antes. Y nos vamos a encontrar que todos los eventos están explícitos en la palabra. Y les voy a poner otro ejemplo. En Patriarcas y Profetas y Reyes, el capítulo 514. Pero voy a leerle otra cita acá. La página 514 del capítulo se titula La venida del libertador, capítulo 58 de Profetas y Reyes. Quiero leerle la página que continúa, la página 516, porque muchas personas leen la cita que está en Hogar Adventista o Hogar Cristiano, donde dice allí el Espíritu de la Profecía que Dios tuvo a bien no revelar la fecha del primer advenimiento de nuestro amado Salvador. Pero cuando ella escribe Profetas y Reyes, ella declara que el Señor tuvo a bien no revelarla ya y ahora la revela, pero los ministros e intérpretes de la palabra siguen diciendo que del día y la hora nadie lo sabe. Hermano, está escrito, todo está revelado en el nombre del Señor.
Página 516, capítulo 58, titulado La venida del libertador. Y leo en el segundo párrafo de la página. Al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento. Y aun cuando la profecía de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrieron los siglos uno tras otro. Finalmente callaron las voces de los profetas. La mano del opresor pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se empañó y la esperanza casi dejó de iluminar el futuro. Muchos no comprendían las palabras de los profetas y aún aquellos cuya fe se había conservado vigorosa estaba a punto de exclamar: se van prolongando los días y fracasa toda visión. Pero en el concilio celestial había sido determinada la hora, no solo el día, hermano, la hora en que Mashiach habría de venir, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ustedes pueden leer después el capítulo completo y nutrirse de lo que el Señor nos está dando como información, porque los eventos que están surcando la historia, todos están plasmados en el tiempo, y el Señor nos revela con exactitud el tiempo para que nosotros nos preparemos para el evento. Así es como el Señor ha tenido a bien dejarnos ver que Él ha ordenado los tiempos y las sazones de los tiempos para que nos resplandezca la luz de la verdad. Ustedes pueden ver en la historia del nacimiento de Yeshua que habían dos personas que anhelaban ver la llegada del libertador. Y estos dos eran Ana y Simeón. Y estas personas, preocupadas por la llegada del libertador, escudriñaron las escrituras, nutriéndose de lo que los profetas hablaron antiguamente para poder identificar a aquel que habría de venir. El capítulo titulado La dedicación, la página 37 de El deseado de toda la gente, capítulo 5. Capítulo 5, titulado La dedicación, la página 37. Y leo: estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupan los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor, y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Así sucede hoy todavía. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Mashiach, a Cristo, en la historia, mientras se apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación, el que está en los pobres y dolientes que suplican ayuda, en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobios, no es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años. Y leo también en la página 39, el último párrafo, penúltimo párrafo, y dice: todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita,
lo entrega todo en las manos de Mashiach y dice: todas estas cosas son para el hombre, úsalas para convencerlos de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallarán su mayor felicidad. En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente y allí fue hecha su manifestación culminante. Mashiach había vivido tan solo para consolar y bendecir, y al darle muerte, Satanás manifestó la perversidad de su odio contra Dios. Es decir, hermanos, que todos los eventos están dados. Dice el Padre que Él ha dado todos los tesoros del misterio del reino de los cielos. ¿Usted cree que va a sacar la última parte, que es la más importante de todo el tiempo de la estada del hombre en la tierra? ¿Será posible que el Señor nos oculte la última parte? Les voy a dar otra cita para que quede aún un poquito más claro en nuestras mentes, porque los pioneros adventistas tuvieron gran luz, pero tristemente la iglesia no ha continuado en el camino que trazaron nuestros pioneros. La religión que se vive hoy no es igual que lo que ellos nos enseñaron. Las costumbres e interpretaciones son diferentes. Pero aún así, para el fiel y el entendido, es un fundamento fiel lo que ellos nos legaron en la carrera hacia la eternidad, dándonos el relevo de la antorcha de la verdad para que continuemos. Y leo allí en Conflicto de los Siglos, el capítulo 21, en la página 408, el capítulo titulado Un gran despertar religioso. Página 408. 408 en lo adelante. Página 408 en lo adelante. Dice aquí, tomando la experiencia y tomando la interpretación que tenía este gran hombre de la historia como pionero, que era José Wolf. Dice aquí que Wolf creía inminentemente la venida del Señor, que vendría pronto. Según su interpretación de los períodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los que se fundaban en el pasaje del día y la hora nadie sabe, para confirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? Pregunta él. Y responde: ¿no nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? No conoceremos jamás ese tiempo, cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrían de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a ese tiempo sería aumentada. Además, nuestro Señor nos dice que la proximidad del tiempo no se conocería, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Y dice que se sabrá más bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Si referimos, que ya lo dijimos ayer,
la historia de Noé, si lo sabía o no lo sabía, y encontramos en la historia de Noé que se le anunció 120 años que preparara un arca, porque esa generación viviría solamente 120 años. Entonces se le dio el orden del tiempo, porque no hará nada el Señor. En este aspecto, se está refiriendo que si hay alguien que no lo sabe, debe de poner énfasis, debe de buscar la manera de informarse a través de lo que el Señor nos ha dado en su palabra, para que nosotros podamos llegar a comprender todos los eventos en sus tiempos señalados, ya que estos eventos están plasmados en el tiempo y el Señor quiere que nosotros conozcamos por el orden del santuario los eventos en sus tiempos señalados. Quiero darles respecto a la venida de nuestro Señor como niño. Aquí en la página 428, una amonestación rechazada en el capítulo 22, y dice: la profecía de Daniel señalaba de modo tan exacto el tiempo de la venida del Mesías y predecía tan a las claras su muerte, que ellos trataban de desalentar el estudio de ella. Y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición sobre todos los que intentaran computar el tiempo. Wow. Hermanos, ¿está sucediendo lo mismo hoy? Si nosotros intentamos decir cuándo es que el Señor viene, nos tildan de lo peor. Pero hermano, también dice el Señor, que el Señor dice, así quedó claro que el Señor no permite, dice, en la página 421 que ya lo leímos, dice, así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de nuestro amado Salvador. Hermanos, para el siervo fiel y prudente, el misterio del reino de los cielos es revelado. Ahora, ¿me pudieras decir, y sabes el día y sabes la hora? Hermanos, si te nutres de lo que el Señor nos dejó para saber las sazones de los tiempos, que fue el santuario. Por eso el movimiento adventista tiene una herencia, y su herencia está en el santuario. Si hoy olvidas el santuario y todos los símbolos del santuario, olvidaste de dónde vienes. Y entonces te conformarías en ser una de las iglesias caídas, porque en 1843, 44, todos los que no subieron a congregarse con el movimiento de aquel entonces o la verdad presente, fueron considerados como iglesias caídas que pertenecen a Babilonia, es decir, hijas de Babilonia, por la interpretación ajena de todo el plan de la redención. Que el Señor bendiga a cada uno, porque esto es algo muy especial e individual, pero realmente dice el Señor que si no velares, quitará tu candelero. Y realmente nos atañe como siervo fiel a hacer como dice nuestro Señor, para quedar como feliz en la última hora de la prueba. Y cuando nosotros pasamos al capítulo de Daniel, nos queda aún mucho más claro. Solo que la gran mayoría de las personas han tratado de ubicar el cumplimiento de esta profecía en otros tiempos, cuando bien dice el capítulo cómo es que se debe de computar el tiempo aquí. Nosotros tenemos
que los eventos de los 1260 años de supremacía papal estaban considerados en la profecía dentro del período de los 1810 años que completaban los 2300 días. Luego el santuario sería purificado. De Daniel 8:14. En este caso, la profecía de Daniel nos dice que en esta ocasión el evento está guardado en el tiempo y que serían días literales. Los días están guardados no en esta profecía como años, días por año. No, porque realmente en el orden del cumplimiento no puede tomarlo como días por año porque el tiempo ya no da. Sencillamente hay que tomarlo como días literales. Y cuando nosotros vamos al orden del cumplimiento de Daniel 12, encontramos que está refiriéndose a la última etapa de la historia de la humanidad. Por eso dice el capítulo 12, el verso 1, en lo adelante, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Yo pregunto, hermanos, si agrego, como muchos teólogos lo hacen, desde los 1260 años, esta profecía en lo adelante para que tuviera cumplimiento, ¿dónde está la liberación del pueblo de Dios? ¿Acaso ya Cristo vino? Y pasando el capítulo hasta el último verso, dice, verso 13, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Los días aquí no son días por año, repetimos, son días literales. Y los días que están señalando aquí, están señalándolos con una cuenta matemática. Cuando llegamos al verso 2, vamos a leer el verso 1 nuevamente para poder tener mejor comprensión. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y nosotros sabemos que el tiempo del fin, después de haber terminado los 1260 años de supremacía papal, comenzó el tiempo del fin en el año 1798 para acá, porque el libro de Daniel fue abierto para nosotros y esta es la razón por la que entendemos los imperios que pasaron, lo que ha continuado en la historia y el fin de la historia, que es la venida de Cristo. Es la piedra que fue cortada, no con mano de hombre, e hirió a la imagen en los pies. Y estamos claros que es aquella piedra que desecharon los edificadores. ¿Que es quién? Nuestro amado Salvador, ¿no, verdad? Está claro en la profecía que el Dios del cielo levantará un reino que no será dejado en manos de hombre. No sucederá como ha sucedido hasta hoy. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Las mismas preguntas, la misma pregunta de los discípulos. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Sabemos que se trata de 3 años y medio, ¿no es verdad? Fíjense que si no fuera así, no habría días determinados para un evento profético. Pero aquí nos está dando una cuenta matemática con exactitud en el tiempo para que los eventos pudieran ser un anuncio para los fieles y los fieles se prepararan para la llegada del evento. ¿Amén? Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe, miren hermano, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Verso 8. Dice Daniel, yo oí, pero no entendí. Y dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? La misma pregunta de los discípulos. Él respondiendo le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Feliz el que espere y llegue a 1335 días. Verso 13. En cuanto a ti, tú irás al fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Nosotros entendemos que el fin de los días, según lo que nos dice aquí, es lo que el Señor ha dado en Levíticos capítulo 25. Y dice allí que la tierra fue usurpada, en este caso lo voy a expresar de esta manera, por Satanás, y se adueñó de ella, y a los 50 años habría que dar una respuesta al verdadero dueño de la tierra y volvería la tierra a su verdadero dueño, y valga la redundancia. Es decir, que el esclavo salía de balde a los 50 años y las tierras que tenía hipotecadas, animales, etcétera, etcétera, se le devolvían de balde porque había llegado el año del jubileo. El año del jubileo es a lo que se está refiriendo el verso 13 del capítulo 12 de Daniel. Cuando a un hebreo se le dice que va a recibir su heredad al fin de los días, está hablándonos de jubileo. Y en Lucas 4:16 el Señor lo llama el año agradable. Y en este caso, el Señor llama en Lucas capítulo 4, verso 16, el año agradable. El año agradable, ¿por qué? Porque todos volvían de regreso a sus propiedades. En este caso, el jubileo, que es, dice el espíritu de la profecía, lo leímos acá ayer, ya estamos concluyendo, dice en la página 286 de Primeros Escritos, el capítulo titulado Liberación de los Santos, dice en la página 286, segundo párrafo, entonces comenzó el jubileo
durante el cual debía descansar la tierra. Dice, vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Hermano, llegó el jubileo. Por eso es que dice en Levítico 25, el verso 8 y 9, dice, sonarás la trompeta el 49, porque el año siguiente, que es el 50, es de jubileo. Amén. Hermano, por esa razón Yeshua viene con una trompeta. Porque Él quiere ponerle fin a la esclavitud del pecado, libertar a los cautivos que Satanás tiene en la tumba y llevárselos de regreso a su eternidad. Entonces le devolverá toda la propiedad, toda su propiedad, la propiedad que había sido hipotecada, su familia que se habían separado por años, sus hijos. Y el Señor dice que fue a prepararnos mansión al cielo, y entonces nos va a devolver todas las cosas que Él nos ha prometido. Que el Señor te bendiga, hermano. Hemos tratado de explicar a grosso modo el cumplimiento de cada evento, porque los eventos en el santuario tienen tiempos señalados, pero están guardados en símbolos. Si no te relacionas con las Escrituras, si no escudriñas en qué consisten los símbolos del santuario, seguramente vas a repetir lo que muchos dicen: nadie sabe el día ni la hora. Pero está claro que todos los eventos en la historia han tenido fecha por el orden del santuario, y lo que falta también el Señor lo ha dado. Dice el Señor: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, como quien va al monte de Sión. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Todo está plasmado en las Escrituras. No sigamos diciendo que nadie sabe. Quien no lo sabe es el siervo malo, que no sabe cuándo viene su Señor ni a qué hora. Pero el siervo fiel y prudente sabe cuándo darle a su familia el alimento a tiempo. Lo revelado, Deuteronomio capítulo 29, dice: lo revelado pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. 29. Ahora, nos toca a nosotros escudriñar. Juan 5:29. Escudriñad el título. Exactamente. Juan 5:29 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, el Señor los bendiga, el Señor les llene de preocupación. No podemos ponernos en la condición del siervo malo, no podemos ponernos en la condición de las vírgenes insensatas, porque Primera de Tesalonicenses, y terminamos con este texto, el capítulo 5, el verso 4 y 5, el apóstol Pablo nos dice allí: mas hermanos, vosotros no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sobrecoja como ladrón en la noche, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Que el Señor te bendiga y que el Señor llene de esa fuerza de escudriñar la palabra, de su Espíritu Santo te llene, para que llegues a encontrarte con tantas gemas que tiene guardada el Señor para sus hijos fieles. Juan 5:39. Juan 5:39 es el texto que antes habíamos dado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a